Para la adquisición de energía eléctrica por medio de radiación solar, vamos a entender pues, las leyes, modelos explicativos y fundamentos de este fenómeno. Entonces, para empezar, los fenómenos o los efectos o las leyes que se evidencian en este dispositivo son el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton por otro lado. La energía de la radiación solar que es absorbida por la celda solar tiene que ser específica de tal manera que pueda romper el enlace covalente del electrón sometido al átomo. El átomo se rompe el enlace covalente del electrón y asimismo dota adicionalmente de energía cinética. En este caso, estaría satisfaciendo que es el efecto fotoeléctrico. La energía incidente del fotón más la energía que somete al electrón al átomo y la adquisición de su energía cinética después. Por otro lado, como veníamos diciendo, el efecto Compton consiste en que la longitud de onda específica del fotón incidente cambia en función y es proporcional a lo que conocemos como longitud de onda Compton y al ángulo de dispersión. Sin embargo, el electrón, como es dotado de movimiento, por un lado, al disponer unos electrodos sobre el material, el electrón es atrapado y conducido puede ser una pila o en su defecto a dispositivos en los cuales podamos medir la diferencia de potencial producida. El número de electrones es proporcional a la intensidad de radiación sobre las celdas solares. Por tanto, digamos, en días con mayor radiación solar podemos captar mayor energía eléctrica. Bien, de este modo, si queremos medir lo que ahora no conocemos como diferencia de potencial, sino como potencia máxima, que es equivalente, es decir, tiene las mismas unidades, el conjunto de celdas se va a disponer como el análogo a unas pilas en un control remoto. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de celdas se va a conectar en serie con el otro conjunto de celdas y sus respectivos electrodos. Esta sería la expresión que nos representa el efecto Compton y habla de la diferencia pues, de la longitud de onda del fotón incidido, que es proporcional a la onda característica del electrón y es proporcional también al ángulo de difracción. Una vez producidos estos efectos, los electrones libres del material son atrapados en electrodos que a su vez o están dispuestos como una batería o a través del circuito son dispuestos de tal manera que se pueda medir el voltaje o la diferencia de potencial que producen por medio de estos efectos. Para medir la diferencia potencial, ahora la vamos a denotar como potencia máxima, que es uno de los índices para determinar lo que es la eficiencia de las celdas fotovoltaicas. Bien, para la medición de esta potencia máxima, vamos a imaginar, o el análogo a la disposición que satisfacen estas celdas, es el análogo para la determinación de esta potencia máxima. Vamos a imaginar que la disposición de las celdas son equivalentes o son análogas a la disposición de las pilas en un control remoto. El conjunto de celdas con sus respectivos electrodos son conectados en serie de tal manera que como actúan como resistencia, en los extremos se puede medir dicha diferencia de potencial, debido a que hay un flujo de electrones que son capturados, de los electrones que son capturados de la radiación.
Esta diferencia de potencial que se va a medir, pues como mencionaba, es la que se va a utilizar para determinar la eficiencia de estos dispositivos. Ok, ya teniendo los valores que calculamos experimentalmente, para calcular lo que tanto necesitamos encontrar, que es la eficiencia, nos retomamos a estas ecuaciones. Empezando por la ecuación de la temperatura de la celda. ¿Listo? Para esta necesitamos lo que viene siendo la temperatura ambiente, que la calculamos experimentalmente, la temperatura nocturna, que esa nos la dan en una tabla, la temperatura ambiente nocturna, que esa también es un valor estándar que nos dan, la potencia del sitio, que es un valor estándar también, y la potencia operacional de la célula. Una vez medida la temperatura de la célula, proporcionada por la fuente de información que consultamos, nos da lo que es el parámetro de temperatura estándar en condiciones estándares de las células en estudio. Esta diferencia de temperaturas nos sirve para determinar la potencia máxima. Listo, ya habiendo calculado lo que viene siendo esa diferencia de temperaturas, procedemos a calcular lo que el compañero mencionaba anteriormente en los dibujos anteriores, que viene siendo la potencia máxima. Esta potencia máxima está dada por un coeficiente de temperatura de la potencia máxima multiplicado por la diferencia de temperatura que encontramos anteriormente. Bien, para determinar este coeficiente de eficiencia necesitamos corregir esta potencia máxima utilizando la siguiente expresión. Entonces, la potencia máxima determinada se le va a sumar al 100% y se va a ir entre ese mismo porcentaje. Adicional, se multiplica por la potencia conocida como, o bueno, determinada en condiciones estándares de las células en exposición. Listo. Habiendo recorrido todas estas ecuaciones, llegamos finalmente a la ecuación que nos importa, que es la ecuación de la eficiencia de operación. Esta está dada por una letra μ sub RC, que toma como base nuestra potencia máxima corregida. Esta es dividida por la potencia máxima en condiciones estándar. Este es un valor estándar que nos dan en una tabla de datos. ¿Listo? Estos dos valores se multiplican por 100 y en conjunto nos dan la eficiencia. Continuando con lo que nos dice nuestro compañero en las ecuaciones, vamos a medir como primer parámetro lo que viene siendo la temperatura del ambiente. Para eso nos vamos a apoyar en un multímetro y en una termocupla. ¿Listo? Vamos a poner el multímetro en grados Celsius y ahí nos dice que la temperatura ambiente está alrededor de los 22 grados Celsius. Sí, centígrados Celsius. Bueno, como siguiente parámetro para medir lo que viene siendo la efectividad que tiene esta celda fotovoltaica, vamos a medir lo que viene siendo el área total. Vamos a poner el área total de lo que viene siendo la celda. ¿Listo? Entonces, ahí miramos que tenemos 36 centímetros de largo y de ancho, más o menos 22,6 centímetros. ¿Listo? Ya teniendo el área y la temperatura ambiente, vamos a proceder a medir lo que viene siendo el potencial máximo. ¿Listo? Para medir esto nos vamos a apoyar nuevamente de lo que viene siendo el multímetro y lo vamos a poner a medir voltaje, que en este caso vendría siendo la diferencia de potencial como tal. Listo, al conectar nuestro multímetro, lo que vamos a hacer es bueno, primero colocarlo en DC y ahí miramos que nos está generando 9 voltios, 9,7 voltios aproximadamente. Una vez medidos los parámetros de temperatura, superficie de las celdas y diferencia de potencial, se calcula la potencia máxima de las celdas y junto con la potencia estándar se determinó el coeficiente nu de eficiencia. Este coeficiente
nos dio aproximadamente del 18.73%.